Muy buenas. Hoy hablaremos sobre un personaje importante de la época moderna. René Descartes fue un filósofo francés del siglo XVII, famoso sobre todo por decir, pienso, luego existo, pero merece nuestra atención por muchas razones más allá de esto. Lo que lo hace destacar es que fue un racionalista feroz, en una época en que muchos filósofos todavía respaldaban sus argumentos con súplicas a Dios. Descartes no confiaba en nada más que en el poder humano de la lógica. Así es como inició desafiantemente su libro, Reglas para la dirección de la mente. Traeré a la luz las verdaderas riquezas de nuestras almas, abriéndonos a cada uno de nosotros los medios por los cuales podemos encontrar dentro de nosotros mismos, sin la ayuda de nadie más, todo el conocimiento que podamos necesitar para la conducción de la vida. Descartes tenía una fe inmensa en la introspección guiada por la definición. El argumento sólido y la claridad de pensamiento podían lograr. Creía que gran parte de lo que estaba mal en el mundo era causado por el mal uso de nuestras mentes, por confusión, mala definición e ilógica inconsciente. Dedicó su vida a tratar de equipar nuestras mentes para pensar. Para resolver preguntas claves, Descartes propuso que uno siempre tenía que dividir los problemas grandes en pequeñas secciones comprensibles, por medio de preguntas incisivas. Esto es lo que él llamó su método de dudas. Nos confunde ciertas preguntas como ¿cuál es el significado de la vida o qué es el amor? Porque no somos lo suficientemente cuidadosos acerca de cómo desglosamos estas grandes consultas. Describió el método de las dudas como tener una gran cuba de manzanas, donde las buenas se mezclan con las malas. Para ser filósofo, significa tener un gran compromiso en clasificar toda la cuba para inspeccionar cada manzana individualmente y tirar todas las malas para asegurarse solo queden los de mejor calidad. Otra forma de pensar sobre Descartes, y esto explica por qué, entre otras cosas, se convertiría en un héroe para los líderes de la Revolución Francesa, es que creía en fundamentar todas nuestras ideas en la experiencia y la razón individuales en lugar de la tradición y la autoridad. En su discurso literario sobre el método, publicado en 1637, explicó cómo había llegado a escribirlo hace mucho tiempo. Abandoné por completo el estudio de las cartas, resolviendo no buscar otro conocimiento que en el que se podía encontrar en mí mismo o en el gran libro del mundo. Pasé mi juventud viajando, visitando tribunales y ejércitos, mezclándome con personas de diversos temperamentos y rangos, reuniendo diversas experiencias, probándome en situaciones que me permitía la fortuna y en todo momento reflexionando personalmente sobre lo que se me presentaba para tomar algún beneficio de ello. Descartes pasó gran parte de su vida adulta lejos de Francia, en los Países Bajos. Esto que ya tenía la creencia, no completamente errada, que la sociedad mercantil holandesa estaría muy concentrada en ganar dinero, como para molestar a un hombre libre pensador como él. Sin embargo, resultó que los holandeses eran un poco menos materialistas de lo que esperaba, y el filósofo terminó moviéndose 24 veces para mantenerse por delante de los espías y los agentes del gobierno. El enfoque subjetivo de Descartes a la filosofía alcanzó su punto culminante cuando llegó a la famosa frase cogito ergo sum, creo, luego existo. La frase apareció por primera vez en francés, Je pense donc je suis, en el discurso sobre el método, antes de aparecer en latín en los principios de la filosofía en 1644. Se suponía que era la respuesta definitiva de Descartes a una pregunta que causaba en los filósofos particular interés, en veces irracional.
¿Cómo se puede saber que algo, incluso uno mismo, existe realmente, en lugar de ser una especie de sueño o ilusión? En su búsqueda de certeza en torno a esta cuestión de si todo podría ser un sueño, Descartes comenzó observando que nuestros sentidos humanos son muy poco confiables. Por ejemplo, no podía confiar en él para saber si realmente estaba sentado en una habitación con su bata junto al fuego o simplemente soñando con algo así. Pero sí hay algo que se puede saber. Se puede saber que uno está pensando. Su existencia podría ser probada por un truco tautológico. No podía estar pensando y preguntándose sobre su existencia si no existiese. Por lo tanto, por lo tanto, su pensamiento era una prueba muy básica de su ser. O para volver a la máxima, pienso, luego existo. Puede que esto no parezca una gran idea, pero Descartes lo usó como punto medio arcano en un mundo epistemológico inestable, con esta certeza depositada de forma segura. Descartes argumentó que su mente podría seguir descubriendo otras verdades igualmente refutables. Parte del encanto del trabajo de Descartes proviene del entrelazado de detalles personales, junto con pasajes filosóficos más áridos. Nos dice, por ejemplo, que su idea revolucionaria se le ocurrió durante el invierno de 1619, cuando escapó del feroz frío de los Países Bajos a subirse a una estufa y pasar todo el día meditando dentro. Descartes personifica el ideal solitario de la filosofía. En su opinión, uno puede resolver los problemas más profundos buscando profundamente dentro de uno mismo. Los equipos de individuos o ideas transmitidas de generación en generación, como ocurre en las universidades, Descartes los miraba con recelo. Según él, los filósofos no necesitan pandillas de científicos que utilicen equipos caros sin precedentes de terminología y grandes conjuntos de datos. Solo necesitan una habitación tranquila y una mente racional. En otro momento, Descartes cuenta que se burló de sus amigos que una vez se presentaron en su casa a las 11 de la mañana y se sorprendieron al encontrarlo todavía en la cama. ¿Qué estás haciendo?, preguntaron escépticamente. Pensando. Descartes respondió. El grupo estaba aturdido, pero Descartes los criticó, a su vez, por privilegiar tareas prácticas a menudo sin sentido sobre la belleza de la reflexión pura y silenciosa. En la cama, en 1649, Descartes terminó otra gran obra, Pasiones del alma. Fue el resultado de 6 años de correspondencia con un conocido real, la princesa Isabel de Bohemia, que era una gran filósofa aficionada y un alma bastante emocional y turbulenta. Le había escrito a Descartes rogándole que escribiera sobre pasiones, para poder conocer y controlar la suya más claramente. Descartes se obligó a pensar que los filósofos antiguos habían hecho un mal trabajo al analizar las pasiones y que la gente común y uno se beneficiaría inmensamente de otra mirada al tema. Por lo tanto, abrió las pasiones del alma con un reclamo característico. Me veré obligado a escribir como si estuviera considerando un tema que nadie había tratado antes que yo. El trabajo proporciona una hermosa taxonomía de casi cualquier pasión que uno pueda sentir, así como descripciones de sus causas y efectos y funciones. Esto es seguido por otra sección llamada la disciplina de la virtud, un manual de consejos sobre cómo podemos controlar nuestras pasiones y disfrutar de una vida virtuosa. Descartes identificó 6 pasiones fundamentales: maravilla, amor, odio, deseo, alegría y tristeza.
de las que lo siguieron a sus ojos un número ilimitado de combinaciones de pasiones, específicas de las originales. Descartes no creía en vencer pasiones como los antiguos filósofos estoicos habían propuesto. Simplemente, simplemente aprender cómo identificarlos en uno mismo y comprender el impacto en el comportamiento de uno. Habría simpatizado mucho con la psicoterapia. Él creía que era una tarea clave del ser filósofo era ayudar a las personas a comprender y por lo tanto controlar sus pasiones. Es decir, volverse un poco menos ansioso, asustado o inclinado a enamorarse de personas inapropiadas. Era optimista sobre cuánto progreso podríamos hacer psicológicamente. Incluso aquellos que tienen almas más débiles pueden adquirir un dominio absoluto sobre sus pasiones si trabajan lo suficiente para entrenarlos y guiarlos. El trabajo filosófico y psicológico de Descartes atrajo a admiradores cada vez más poderosos. En 1646, la reina de Suecia se interesó en resolver el problema de su mente y comenzó una correspondencia con Descartes. Recordar a Descartes por su pienso, luego existo, puede ser no tan banal como se cree al inicio. La oración realmente captura algo importante sobre él, y la tarea de la filosofía en general señala un compromiso de trabajar a través de la confusión emocional, los prejuicios y la tradición inútil para llegar a la visión de la existencia independiente fundada racionalmente. Muchas gracias.